Vean ustedes esta imagen que ilustra nuestro comentario. Y es la de un micro que se le voló parte del techo contra una rama gruesa, añosa, que había quedado a una altura indebida sobre una calle en donde atraviesan decenas de micros por hora esa cuadra específicamente. De ahí en más surgió todo un dilema. Che, los árboles ¿respetan las distancias respecto de el tránsito vehicular? ¿O las calles trazadas hace muchos años y los árboles crecidos no pueden convivir? En apariencia, por esta imagen tenemos un problema. Y eso que la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, las tareas de derrame y de poda del arbolado público la hacen todos los años. El problema es la cantidad de árboles también que tenemos en la ciudad, 46.000 forestales en línea de calles que están ahí al costado, algunos más añosos que empiezan a meterse en la línea de los vehículos, y los que están más complicados son los colectivos, porque son los que tienen que acercar más a la zona de las veredas, en las paradas de los micros. La realidad es que hubo un fuerte accidente, recién veíamos las imágenes, ahora vamos a contártelo en una crónica. El día de ayer, 7:30, hora pico, un colectivo que venía con muchos pasajeros que quedó así, fíjate, el sistema de refrigeración en la parte del techo quedó totalmente destrozado, porque bueno, el colectivo se llevó por delante una rama. ¿Qué fue? ¿Error del chofer? ¿Estaba muy abajo la rama de este árbol añoso? Tenemos una crónica para compartir, distintas miradas, opiniones y qué fue lo que ocurrió. Y enseguida nos metemos con cómo avanza la poda, porque claro, tiene que ver con esto de los árboles y cómo repercuten a la hora de la transitabilidad en la ciudad de Mendoza. Eran las 7:30 del jueves cuando un fuerte golpe sorprendió y asustó a varios pasajeros de un colectivo del Grupo 700 en calle Patricias Mendocinas, pasando Pedro Molina de la ciudad. La unidad impactó contra una gran rama de un árbol y destrozó el equipo de aire acondicionado que se ubica sobre el techo del colectivo. Se vivieron momentos de tensión porque las puertas del micro se trabaron y algunas personas entraron en shock. Entonces surge la pregunta, ¿cómo se encuentran las calles del Gran Mendoza para una transitabilidad segura? Estamos en Patricias Mendocinas y Pedro Molina. Esa es la rama contra la que chocó el colectivo del Grupo 700, rompiendo el grupo de aire acondicionado, generando temor en sus pasajeros, y por eso desde Canal 9 nos preguntamos, ¿cuán difícil es para los choferes manejar entre las ramas de la ciudad? ¿Cuán difícil es manejar en la ciudad con las ramas, o cuál es aquel departamento más complicado en ese sentido? Sí, no, en realidad sí. La mayoría de los departamentos, principalmente acá en ciudad. Lo que es, bueno, el incidente que tuvo el compañero, ese árbol, lo de la calle Salta, hace unos meses atrás o el año pasado, acá lo que es Peltier, lo que es Pedro Molina, más los autos que se ponen en doble fila, triple fila hasta a veces. Veías la rama esa que justo pasás por la misma calle, siempre había que estar esquivándola. Sí. Sí, por el mismo motivo que te digo, más allá de la rama que está en casi un tercio de la calle, son los autos que se estacionan en cualquier lado, teniendo la señalización del cordón amarillo, no lo respetan y tenés que hacer malabares. Desde la Dirección de Espacios Verdes y Arbolado de la ciudad aseguraron que la rama que provocó el siniestro con el colectivo debe ser intervenida por otro organismo. La rama estaba tan metida sobre la calle. La rama estaba sobre la calle, en esa zona hay otra jurisdicción, eso es parque cívico, es parte del barrio cívico, depende de la provincia, y la poda puntualmente ahí depende de ellos. Señalaron además que trabajan en conjunto con la Dirección de Transporte y tienen identificados cuáles son los forestales que pueden complicar el tránsito normal de los colectivos en la ciudad. Nosotros estamos coordinados tanto con la parte de transporte como la parte de turismo,
por el tema de los buses turísticos y las líneas de colectivo. Conocemos cuáles son los recorridos, tenemos identificado gran mayoría de estos forestales y los vamos interviniendo. No siempre requieren la erradicación, muchas veces el retroceder las ramas con una buena poda resuelve el problema. Nosotros priorizamos que el forestal permanezca en el lugar. Obviamente, cuando vemos que no hay otra alternativa, erradicamos, destoconamos y replantamos. Para los choferes de colectivo indicaron que es difícil esquivar las ramas, esquivar los autos y llegar a tiempo con los recorridos. Por eso se dan los siniestros como el del otro día. Y se está viendo mucho y todo el tema de las ramas, sí. Mucho tenemos que andar esquivándole la rama a veces, ¿viste? Y a veces capaz que cuando esquivas la rama tenés a un motociclista o una persona estacionada y a veces mal estacionada también, porque también estamos jugando con eso. Debería revisar sobre todo las ramas cerca de las paradas, es donde más se da ese toque con las ramas. Exactamente, siempre más en las paradas, ¿viste? Que por lo menos acá en la calle Rioja vos te das cuenta que hay muchas ramas, están muy encerradas las ramas, entonces bueno, lo dificulta un montón. Ustedes ven una situación así, se le dice a la empresa, che, ojo que tal calle hay una rama peligrosa, se puede avisar a alguien. Se avisa y ellos, en teoría la empresa informa al municipio correspondiente, digamos. De ahí en más, está en manos del municipio si quiere hacerlo o no. En cuanto a la poda en general y la respuesta a los reclamos de los vecinos, desde la ciudad indicaron que las denuncias se tienen que hacer por la página web y que si bien están trabajando, son tantos árboles que llegar a todos lleva un gran periodo de tiempo. La poda tiene un calendario cíclico, por lo general se busca que la ciudad cubra toda su superficie entre 5 y 8 años. Recordemos que son 70.000 forestales, son muchos árboles. Nosotros estamos intentando bajar esos tiempos, nos gustaría hacerlo en la mitad de ese ciclo. Hablábamos con Fausto porque hay una imagen muy clarita de cómo se mete la rama por la traza, por la traza de la calle, ¿no? Una calle recontra utilizada por los colectivos. Y es que por ese sector circulan muchísimas líneas, innumerables. El chofer dijo que un auto se le vino muy encima, se debió pegar más al cordón y no tuvo otra alternativa que chocar contra el árbol. Al margen de eso, pretendemos abrir el juego y decir, che, vamos a tener que pensar de otra manera las cosas, porque esto no pasa habitualmente porque los choferes tienen todo calculado, pero cuando tenés que ocupar todo el ancho, estamos en un problema. Bueno, y el problema es con los vehículos que tienen más altura, porque ese árbol que marcabas recién, que estaba casi a 45 grados sobre la calle, mirá, ahí tenés uno, por ejemplo, que empieza a meterse en la calle, pero digo, los vehículos menores no tienen problema. A veces vas manejando y lo ves que pasa cerca de los árboles. El problema es con los colectivos, como le pasó a este de la línea 700. Recién decíamos... ¿El tutor con la rama, con el árbol añoso? Como unos tutores de metal sostienen la rama. Ahí los vas a ver, son 2 caños que dan contra el cordón. Están muy ahora los vas a ver, mirá. Esos caños que están apoyados sobre el cordón, sí. Con este cordón, bueno, ahí está la rama, mirá cómo se mete. Claro. Se mete 1,5 metros. Lo que pasa es que los colectivos pasan muy cerquita y cuando se arriman al cordón están en un problema. ¿Qué pasaría si no estuvieran esos tutores? Con esa rama se hubiese desprendido el gajo, Fausto. Exactamente. Porque el árbol ya se estaba cruzando. Y es un tema, el del censo del arbolado público en el Gran Mendoza, que fue un trabajo pero muy arduo, muy complejo, con mucha inversión, arroja resultados de que nos vamos a tener que ocupar de un viejo dilema. Mendoza es hermosa con sus acequias y sus árboles, pero hay muchísimos árboles en época de sonda que nos hacen acordar de que hay que prestarle muchísima atención. A ver, gestión forestal en ciudad. Sí, ahí está. Gracias, Fausto, ahí está. Esa parte blanca, ahí están los tutores, ¿lo ves? Claro. Con ese gajo que se mete sobre la calle. Me decías, gestión forestal en ciudad, solo en ciudad. Te vuelvo a repetir ese número que es el de 68.000 árboles en línea de calle. 68.000. Son una barbaridad de árboles que, bueno, son parte de nuestra... Y ese dato surge del censo de arbolado público. Claro, sí, son parte de nuestra geografía diaria, ¿no? Del recorrido que hacemos y hacen los mendocinos. Gestión forestal en la ciudad. Esto es a nivel anual. Ya se han intervenido 6.200 ejemplares.
6.200 árboles. Y el operativo de poda que ha comenzado hace poquito por una cuestión de estacionalidad, ¿no? Llevan ya intervenidos o podados 1.250 árboles. Además, han agregado algunas máquinas para realizar estas tareas. ¿Las motosierras? Exactamente, la mayoría con motosierras que funcionan con energía eléctrica. Con baterías. Exactamente, con batería. Con batería para tratar de evitar la contaminación ambiental. Bueno, el trabajo en la ciudad se realiza con el tema de la poda de árboles. Después están los pases de factura, como escuchábamos en la crónica. Algunos dicen este árbol corresponde al parque cívico, de eso se tiene que hacer cargo provincia, nosotros nos abocamos a la ciudad. Bueno, ya esa es otra historia y es otra discusión. Es que me imagino nuestra línea de WhatsApp explotada con los vecinos que dicen mi árbol está seco, se va a caer el primer viento sonda que sople, nos va a tirar la casa a nosotros, al vecino. No tengas dudas. No sé a dónde reclamar, no sé cómo iniciar un expediente. He iniciado un expediente y no se mueve. Los municipios, me parece que habría que poner blanco sobre negro en este sentido. Déjame agregar que en la ciudad están trabajando en la tercera sección y en la cuarta este, así que bueno, si hay algún corte por la poda de árboles, les avisamos a... Hace 2 días en la calle San Martín, a la altura de la Alameda, claro, la intervención de 2 o 3 cuadras de la Alameda. Ahí ustedes veían los trabajos de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, una intervención muy fuerte, muy dinámica, que en horas del mediodía ya está todo limpio, todo levantado de acuerdo, de esta manera, ¿eh? Sí. Cortan las calles y mucha intervención, mucho personal tratando de erradicar ramas secas, troncos secos y ramas que entorpecen fundamentalmente el tendido eléctrico, el tendido de cable de datos o pueden ser riesgosas.